Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con la clase de lenguaje y comunicación. Vamos a ver el día de hoy el tema de la exposición. Ya hemos visto de este módulo 2 qué es la narración y sus características. También vimos el diálogo, qué características tiene el diálogo, qué tipos de diálogos hay y las características propias de cada uno de ellos. El día de hoy vamos a ver el tema de la exposición. ¿Alguno de ustedes querría decirme, por favor, qué entiende por exposición? Sí, García Rentería, por favor. Lo que yo entiendo por exposición es cuando se habla de un tema en específico y se da a saber sobre todo ese tema, ¿no? Como desde el Así es. inicio del hasta el final, un desarrollo y una conclusión sobre este. Muy bien. Sí. ¿Alguien más? Cuando hablamos de exponer, exponer es mostrar o manifestar. En este caso, un tema en específico, un conocimiento que se tenga al respecto. Bien. Por favor, en su cuaderno anotan la fecha del día de hoy, 1 de marzo de 2021, y el título del tema, la exposición. La exposición. Bien. Exponer es mostrar una información. Exponer es mostrar una información que ofrece explicaciones respecto a un tema determinado. Respecto a un tema determinado. Que puede ser de cualquier índole. Que puede ser de cualquier índole. Punto y coma. Expone lo más relevante y lo explica. Expone lo más relevante y lo explica. Punto y seguido. El texto expositivo también es llamado informativo. El texto expositivo también es llamado informativo. Coma, y en su estructura cuenta con introducción, coma, desarrollo, y cierre o conclusión. Y cierre o conclusión. Punto y aparte. Características. Punto y aparte. Características. Número 1. La información la presenta de manera lógica y ordenada. Punto.
Número 2. Las ideas se jerarquizan, coma. Las ideas se jerarquizan, coma. Esto es, coma. Se presentan en orden de importancia. Se presentan en orden de importancia. Punto. Número 3. La información puede ir acompañada. La información puede ir acompañada de imágenes, coma, esquemas, coma, gráficas, o todo lo que resulte útil para la información. O todo lo que resulte útil para la información. Punto. Número 4. Es objetivo y por lo tanto se utiliza la tercera persona o la forma impersonal en la exposición. La tercera persona o la forma impersonal en la exposición. Punto. Número 5. Utiliza lenguaje técnico o científico en caso de ser necesario. Utiliza lenguaje técnico o científico en caso de ser necesario. Punto. Bueno, son todas las características, muchachos. Cuando estamos hablando acerca del texto expositivo, exponer es mostrar o manifestar. Generalmente en lo escolar como estudiantes, cuando se dice exposición, se piensa en que tienen que preparar un tema para presentárselo a sus compañeros en el grupo, pero no es la única forma, eso sería una exposición oral, que ustedes tienen que preparar un tema. Sin embargo, pues la mayoría de los textos expositivos son de carácter escrito. Cuando se expone simplemente porque se manifiesta la información de un conocimiento de cualquier tipo. Si alguien quiere hablar acerca que les guste mucho la música, puede hablarnos de la música, la historia de la música, su grupo favorito. Si alguien quiere hablar acerca de la guitarra, pues nos habla de la guitarra. Si nos quiere hablar acerca del patinaje o del fútbol, todo tema es válido dentro del texto expositivo porque se manifiesta información que a los demás les va a resultar útil, les va a resultar relevante. Entonces se aborda cualquier tema. Las características que debe tener es que se presenten en orden, que lleve una secuencia lógica, que además esta secuencia o esta información puede ir acompañada de preferencia con algunas imágenes, con algunos esquemas, para que sea más comprensible el tema que se está desarrollando. Imagínense, ustedes están llevando ahorita biología, ¿verdad? Muy bien. Su libro supongo que tiene muchas imágenes y muchos esquemas, ¿no es así? Más que ningún otro. Por ejemplo, en nuestra materia pues no tiene tantas imágenes porque no son necesarias. Sin embargo, si están viendo, por ejemplo, la célula y que les hablen del núcleo de la célula, la pared celular o la diferencia entre una célula animal y una célula vegetal, pues si no tiene la imagen, eso de imaginárselo, ¿qué tal si no tenemos buena imaginación? O la imaginación de uno sería muy diferente a la de otra. ¿Qué tal si Abigail se la imagina de una forma, Eric se la imagina de otra?
Mena se lo imagina de una distinta, total, nunca nos pondríamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Para eso se ponen los esquemas, y en los esquemas entonces ya coincidimos y podemos identificar las características propias, y así si se les presenta en el examen que identifiquen cuál es la célula vegetal o la forma de la célula animal, podrían identificarlo. Lo mismo sucede con temas que pueden resultar un poquito complejos, como es que se aprendan el nombre de los huesos del esqueleto humano. Pues nosotros sabemos que hay muchos huesos, escuchamos los nombres, pero a lo mejor no sabemos dónde se encuentra cada uno de ellos. Y aunque se hable que un futbolista se fracturó la tibia o el peroné, pues a lo mejor no saben ni dónde se encuentra. Es decir, pues quién sabe qué se fracturó. La rótula, ¿dónde está la rótula, muchachos? ¿Qué es la rótula? Decir que está en la pierna, ¿no? ¿Cómo? Está en la pierna. Sí, exactamente. Es un hueso. Sí, la rótula es la rodilla. Pero si nosotros no sabemos un nombre adecuado, que es rótula, pues no lo podemos identificar. Y si les piden en un esquema, identifica la rótula, si nunca la habíamos visto, pues no sabemos. Por eso es que cuando se trata de aprender los nombres de los huesos del esqueleto humano, se acompaña con un esquema para que les vaya poniendo los nombres, con una línea lo identifica y uno ya puede saberlo. Por eso es importante que los textos expositivos se acompañen de algunas gráficas, de algunos esquemas, información visual que puede ser relevante para lo que estamos tratando de observar en ese tema en específico. Muy bien, ¿vamos claros hasta esta parte? Cuando se habla de que es, bueno, tiene características, debe tener una introducción, un desarrollo y cierre o conclusión, es porque siempre se presenta el tema, se va desarrollando, que es la parte más amplia, dependiendo del tema, pues la amplitud va variando, hasta que se da el párrafo de cierre o conclusión. Eso es muy común en todos estos tipos de textos, pero se caracterizan también porque son objetivos. Objetivos es que no podemos emplear la primera persona. No voy a decir creo que, pienso, considero, porque no son especulaciones. Una información tiene que ser bastante objetiva y por lo mismo se utiliza la tercera persona o la forma impersonal. La forma impersonal es cuando se utiliza, se observa, se ve, se analiza, se utiliza el verbo reflexivo se, para que pueda uno informar a los demás sin involucrarse. A eso se le llama en tercera persona u objetivo o también impersonal. No se tiene uno que involucrar porque entonces perdería toda la objetividad. Nos dice, tienen que ser objetivos. Lo subjetivo es cuando uno da propios puntos de vista y eso no es lo más adecuado, al menos no en este tipo de textos. Tiene que ser impersonal y objetivo. En el caso de ser necesario, se utiliza el lenguaje técnico, lenguaje científico, si así lo requiere el tema. Si no lo requiere, pues no es necesario. Pero imagínense que se nos esté hablando acerca de un tema de química o de física, obviamente va a estar, si hablamos de geografía, pues puede tener temas, palabras técnicas, utilizar un lenguaje científico. Pero si alguien quiere hablar acerca de su grupo favorito de música, ¿tendría que llevar un lenguaje técnico o científico? No, simplemente, aunque ustedes sean apasionados de ese tema, lo presentan con toda la objetividad y ya está cumpliendo con las características. Si alguno quiere hablarnos de la importancia o la belleza de las rosas en un jardín, puede hacerlo, lo expone de una manera objetiva y ya está. Se puede abordar de cualquier tema, nos informa de cualquier tema que se quiera presentar. Por eso, ¿de qué manera se le puede llamar al texto expositivo? ¿Cuál es el otro nombre al que responde? Informativo. Informativo, porque un texto expositivo informa. Entonces, por eso se puede llamar texto expositivo o texto informativo. ¿Quedan claras las características, muchachos? Muy bien. Solo Zaira me dijo que bien, así con el pulgar, pero los demás no los escucho. Si quedó claro o hay alguna duda. Chávez García, ¿todo bien? Bueno, Miguel Ángel, por favor, ¿podrías decirme qué características tiene el texto expositivo, así como lo hayas comprendido? Miguel. Muy bien, está en plan silencioso.
vamos a realizar una actividad, más bien dos actividades. En el libro, página 52, y los que no tienen libro, pues ahorita les envío información. Pero chicos, ubíquense página 52, donde vamos a realizar la actividad. Bien, esto es un tema que esto es lo que pasa cuando orinas en la alberca. Les envié el texto para quienes no tengan el libro. Esto es lo que pasa cuando orinas en la alberca. Antes de la lectura... ¿Qué página es, profesora? Página 52. Antes de esto nos pide en la parte superior, con la información anterior, la del apunte, elabora un mapa semántico sobre los textos expositivos. Un mapa semántico es cuando se ponen significados. Semántico quiere decir significados, pero para que sea más representativo y les resulte más fácil, vamos a cambiarlo por un mapa mental. ¿Qué características tiene un mapa mental? ¿Te acuerdas, García Rentería? Tiene muy poquito texto. Tiene muy poco texto. ¿En qué forma se realiza? Circular, muy bien, como si fueran rayitos del sol. Se unen a través de líneas que se llaman conectores. ¿Qué debe llevar un mapa mental para que sea atractivo? Tiene que llevar imágenes, tiene que llevar poca información y colores llamativos. Y colores llamativos, muy bien. Así lo van a hacer en un momento. Y la segunda actividad que se pide es leer el siguiente texto expositivo y contesta lo que se te pide. Vamos a leer, pueden seguir la lectura en su libro o en su dispositivo donde se las mandé. Esto es lo que pasa cuando orinas en la alberca. Este texto está tomado de la revista Muy Interesante de 2015. Vamos a empezar con la premisa de que todo lo que podría contener el agua de una piscina. Para empezar, contendrá orina, probablemente un poco de materia fecal, una cucharada de sudor humano y por último las células de la piel de un chico flotando alrededor. ¿Te lo imaginabas? Un estudio realizado por la Universidad de Purdue, ubicado en la Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente, asegura que orinar en una piscina tratada con cloro crea un producto químico tóxico llamado cloruro de cianógeno. Este se forma cuando el cloro de la alberca reacciona con el nitrógeno de la orina. Actúa como si fuera un gas lacrimógeno, ya que maltrata los ojos, la nariz y los pulmones, y está clasificado como un agente de la guerra química. Ahora pensarás dos veces en hacerlo. En un interesante experimento mental, Casey Johnson, en Ars Technica, calcula cuánta orina podría ser causante de coma, convulsiones y la muerte. La respuesta es 2.500 partes por millón. Creo que es justo decir que se necesita un montón de orina para convertir una piscina tan tóxica que te mataría directamente. En pocas palabras, no te vas a morir por ir a clases de natación o pasar tiempo en la alberca durante las vacaciones. Aquí, como vemos en este texto, muy breve, podemos localizar la estructura. ¿Qué estructura vamos a observar ahí? Vemos, tiene una introducción. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que sucede en la alberca? ¿Qué podemos encontrar? El desarrollo, cómo sustenta este primer párrafo, y la conclusión es el último de los párrafos. Así que tenemos introducción en el primer párrafo, el desarrollo en el segundo y el tercero, y la conclusión en el último de los párrafos. ¿Qué información se nos está presentando? ¿Qué nos informa este texto, muchachos? Las consecuencias, o bueno, ¿qué pasa cuando haces del baño en la alberca, orinas en la alberca? Muy bien, aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que contiene una alberca? Y supongo que o todos o muchos de ustedes han ido a alguna alberca y por ser agua estancada, pues se tiene que estar clorando frecuentemente, y cuando ya salen de la alberca siempre tienen los ojos rojos o se tienen los ojos rojos por tanto cloro que hay. Pero imagínense el cloro es para combatir la suciedad, las bacterias que pudieran tener, las mantienen un poco a raya. Imagínense si no lo tuviera. ¿Creen ustedes que sea común que la gente que está dentro de la alberca se orine en ella? Pues yo creo que sí, por la flojera de salir, ¿verdad?
Sin embargo, pues eso, imagínense todo lo perjudicial que puede ser para la salud de sí mismo, pero de todos los que están ahí. Afortunadamente ya se cuenta con productos químicos que indican cuando alguien se está orinando porque el agua se está poniendo de un azul intenso y entonces podrían alejarse. Y a veces sí son castigados, son multados por realizar esos actos cuando no debieran hacerlo. Sin embargo, imagínense que no se orinen, que no hay esa orina, pero no todos se meten a la alberca recién bañados. Entonces, ¿qué tal si tienen mal aseo? Nos dice ahí que se puede encontrar materia fecal. No es porque ahí defequen, sin embargo, si no tienen una buena limpieza, pues ahí al contacto con el agua ya se fue la materia fecal, el sudor que están teniendo, las células muertas que siempre se van a estar desprendiendo, aunque uno tenga buenos hábitos de limpieza, se desprenden las células muertas en el transcurso del día. Todo eso va a parar ahí a la alberca. Y hay quienes todavía hacen buches con esa agua, o cuando no tienen cuidado y se están ahogando e ingieren un poco de esa agua, imagínense todo lo que están ingiriendo junto con ella. Nos dice que cuando son muy altas las concentraciones, pudiera causar convulsiones, la muerte, estado de coma y posteriormente la muerte. Pero también nos aclara, se necesitaría mucha orina como para que esto sucediera. No va a suceder, no nos va a causar la muerte por ir a una alberca. Sin embargo, puede sí causarnos alguna infección si son muy sensibles de la piel o si tomaron el agua, pues o alguna infección intestinal. Así es que a tener mucho cuidado con ello, pero simplemente nos está presentando la información. No nos está diciendo si vayan, no vayan a las albercas, nos está exponiendo la información de todo lo que se puede encontrar en ella, simplemente para que cada uno de nosotros tome las prevenciones necesarias. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que le pide aquí en la actividad? ¿Qué información ofrece este texto? ¿Cuál es la explicación que se plantea? ¿En qué etapas de tu vida académica recurres a estos textos? ¿Cuál es la finalidad de los textos expositivos? Son las actividades que tienen que realizar. La primera, van a realizar el mapa mental del tema y características del texto expositivo o informativo y van a contestar las preguntas, las 4 preguntas que se encuentran al final de la lectura. Pueden hacerlo en el libro mismo o si no lo quieren hacer ahí, pueden hacerlo con más amplitud en el cuaderno. Pongan por favor en el cuaderno cuando lo realicen tema, la exposición y el título de la lectura. Esto es lo que pasa cuando orinas en la alberca, para que se sepa a qué le están dando respuesta. ¿Queda clara la indicación, muchachos? El mapa va a ser del texto, esto es lo que pasa. Perdón, se oyó entrecortado y no te escuché bien. ¿Qué me dijiste, Morales? El Nuevamente. mapa va a ser lo de esto es lo que pasa. No, ¿Ese texto? el mapa mental es con el apunte que tienen, lo que les dicté al inicio, el tema de la exposición. Al centro van a poner texto expositivo y después como rayitos de sol van a sacar la información relevante, las características que les di del tema. ¿Sí? Y el mapa se va a subir a Classroom como actividad de texto expositivo. Chicos, antes de que ustedes continúen con la actividad, quiero decirles que a los que no tuvieron la oportunidad de estar en la tutoría de cómo realizar su actividad para proyecto individual y colaborativo del módulo 2, les explico rápidamente en qué consiste. Y los que sí pudieron estar ahí, chicos, necesito que lo hagan, pero de manera individual. No puede parecerse a mi ejemplo. Tienen que buscar su propia entrada. Eso solamente fue eso, un ejemplo. ¿Cuál es el proyecto individual? Copete o entrada de una entrevista a un compañero sobre las maneras de convivencia sana. Y ya tenemos ahí, esta información ya las envié, la tienen en el tablón de Classroom desde el viernes pasado para que ustedes sigan los lineamientos que debe cumplir. Pero la entrada o copete es lo que está antes de una entrevista. Les presenté aquí el ejemplo de entrevista a Leo Messi nuevamente. No debe de decir copete o entrada, por eso lo puse entre paréntesis. Es solamente para que lo reconozcan. Resultaría hasta un tanto grosero
llegar con el entrevistado y decir, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo consideras que debe ser el panorama del fútbol en este momento? Pues no, o sea, no hay un preámbulo. El preámbulo es esto, que sea una entrada, que se dé casi la bienvenida con ello. Leo Messi, un joven, una estrella de fútbol sencillo, tímido, simpático, tranquilo, agradable. Un chico de 20 años que a pesar de ser un personaje mediático, es él mismo, casero, familiar y sincero. Así nos pareció Leo Messi. El crack no existía. Éramos dos jóvenes hablando de aficiones, sueños, objetivos y gustos. Hablando de nostalgia y de tradiciones argentinas, demostraba que, a pesar de todo, tiene los pies en la tierra. Es uno de los mejores jugadores del mundo entero, pero a la vez es uno más. Esto es la entrada. Esto se da antes de la entrevista y ya después sí empieza la entrevista. Y como tiene que llevar, eso sería solo para el proyecto individual, solamente unas cuantas líneas y tendrían hecho su proyecto individual, pero recuerden que no es tema libre, tiene que ser sobre la sana convivencia. ¿Qué es sana convivencia? Pueden buscar primero información para darse una idea, pero les decía que sana convivencia es eso, convivir de una manera grata, pacífica, sana, y que no estemos inmersos en un mundo de violencia, de agresiones, porque como habíamos visto, el tema del segundo semestre es evitar la violencia. Por lo tanto, tenemos que hablar de las formas en que erradicamos la violencia, de nuestra forma de convivir. De eso va a tratar su entrada. Y después, ya cuando en equipo decidan hacer la entrevista, entre todos tienen que diseñar las preguntas que tiene que ser igualmente de sana convivencia. La entrevista se la van a hacer a un compañero de su equipo y quien lo entreviste va a poner su nombre y las preguntas en negritas, y quien las conteste debe estar su nombre y las preguntas sin estar en negritas, pero siempre en cada uno de los diálogos deben estar los nombres, porque se pide que sea a manera de diálogo teatral. Y ya vimos que en el diálogo teatral siempre lleva los nombres al inicio de cada diálogo. ¿Sí? Aquí está la entrevista de Lionel Messi, pero yo les puse ya el ejemplo concreto, pero es un ejemplo y no puede parecerse a mi ejemplo porque se los anularía. ¿Cómo debe estar en ella? En el individual no es necesario que pongan carátula. La carátula o los datos van al inicio en la parte superior izquierda. Aquí les puse ejemplo porque eso es, no debe de decir ejemplo su trabajo. Lo que sí debe empezar es proyecto individual 2 de lenguaje y comunicación 1, entrada para una entrevista, maneras de convivencia sana, y ponen su nombre empezando por apellido y el grupo al que pertenecen. Y después ya directamente la entrada. Tampoco van a poner el subtema entrada del proyecto individual. Aquí se los estoy poniendo porque se los estoy explicando. Ustedes tendrían que empezar directamente así, con esto. Después de sus datos, empiezan directamente con la entrada. Y esta es la entrada que les estoy ofreciendo como ejemplo. Los tiempos han cambiado y ahora existen muchas formas de convivir, como la que estamos llevando a cabo en esta nueva realidad, la del confinamiento, para resguardar nuestra salud en estos difíciles tiempos de pandemia. Sin embargo, esto nos da la oportunidad de explorar nuevas formas de convivencia y elegir entre todas ellas aquellas que sean sanas y benéficas para cada uno de nosotros. Para hablar de las maneras de convivencia sana, entrevistaremos a Laura Jiménez, una joven y alegre estudiante de segundo semestre de preparatoria. Nos encontramos en, ustedes van a decir en dónde se encuentran, puede ser algo real o algo que ustedes puedan inventar para darle mayor realce a su trabajo. Yo le puse en el patio de su casa, bajo la sombra de un gran árbol que nos protege del sol del mediodía, listos para iniciar la entrevista. Con esto que pongan, ya tienen su entrada y ya tienen su trabajo individual. Ya que lo tengan todos, en el equipo van a intercambiar sus entradas para que las lean y entre todos de manera democrática decidan cuál les pareció mejor realizado como para tomarlo para su entrevista, porque el proyecto colaborativo sí debe llevar una carátula como esta, donde están los escudos, el nombre de la universidad y de la preparatoria, lenguaje y comunicación 1, proyecto colaborativo 2, entrevista, maneras sanas de convivencia, el equipo y ponen el número de equipo, el grupo al que pertenecen y en orden alfabético de apellidos, todos los integrantes que hayan trabajado, solo los que hayan trabajado. Después de esto es una hoja aparte, empiezan con una hoja nueva y ponen entrevista a y ponen el nombre del compañero a quien van a entrevistar.
Después ponen una fotografía del entrevistado, una que les proporcione donde considere que le gusta mucho para aparecer ahí. Y van a poner la entrada del compañero que ustedes hayan elegido que le quedó mejor, a su parecer. No van a poner todas, eligen una. Y si, por ejemplo, aquí ustedes ya decidieron que van a entrevistar, por ejemplo, a Eric, que es de su equipo, pero aquí habían dicho, como yo, que puse entrevista a Laura Jiménez, esa fue mi entrada, pero les gustó, entonces la cambié entrevista a Eric Rodríguez. Y la fotografía, y entonces ya ponemos esa entrada, le cambian el nombre aquí, entrevistaremos a, ponemos Eric Rodríguez y empezamos. Como en este caso lo estoy poniendo el ejemplo yo como entrevistadora pongo mi nombre, Leti. Buenos días, Eric. Gracias por brindarnos tu tiempo para esta entrevista. Eric, buenos días. Es un gusto platicar contigo. Leti, ¿cómo ha sido la convivencia con tus amigos en estos últimos meses? Eric, ha sido difícil porque ahora solo nos reunimos de manera virtual a través de las redes sociales. Extraño verlos, abrazarlos y jugar con ellos. Y así nos vamos. Le tienen que poner aquí, ya no se los puse, pero tienen que poner el nombre del entrevistador, el nombre y la respuesta y nombre del entrevistado. Las preguntas van en negritas, las respuestas sin negritas. Y así hasta llenar mínimo 2 cuartillas de información. No cuenta como cuartilla la carátula. Así que mínimo deben ser 3 cuartillas en su trabajo. Una de la carátula, 2 en donde empiecen con la entrada y continúen con las preguntas. Eso sería todo. Si tienen alguna duda, muchachos, vean el video de tutoría. Lo subí el día sábado para que puedan consultarlo. ¿De acuerdo? Ahorita lo que nada más fue una indicación así amplia para que la puedan realizar. El mapa que me preguntan aquí, el mapa va en la libreta o en Word, como lo quieran hacer. Pues yo diría que es más fácil en la libreta, pero como ustedes puedan hacerlo. ¿Sí? Va a ser para Classroom, las demás. ¿Cuántas preguntas son las que ustedes quieran hacer, pero que cumplan 2 cuartillas con información que sea una información amplia? No se vale que me digan, por ejemplo, ¿sabes qué es sana convivencia? No. ¿Te interesaría saber? Sí. ¿Las has escuchado? No. ¿Crees que las apliques? Sí. Ahí no hay información, no puede ser ni un no ni un sí. Si les contesta con un no y un sí, ¿me podrías explicar, darme un ejemplo para que la respuesta sea amplia? Muy bien, muchachos. Entonces, esas son las indicaciones de la actividad. Ya tienen ahí programadas las fechas para entregarlas. Pueden entregarlas hasta ese día o si les resulta fácil, pueden decir, nosotros la entregamos muy prontamente, se organizan, hacen su entrada, la mandan y deciden y a lo mejor en este mismo fin de semana ya tienen los 2 trabajos hechos para que tengan tiempo suficiente para dedicarle a otras materias. Bien, muchachos, continúen con su actividad, nos restan solamente 5 minutos. Contesten las preguntas del libro o empiecen a hacer su mapa si es que lo van a realizar en el cuaderno, cualquiera de las 2 actividades. Ya acabé, profe. Bueno, si ya terminaste, puedes salir. Y los demás terminen alguna de las actividades, solo se sube el mapa. Maestra, ¿Sí? yo no entendí muy bien lo del individual, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Mira, es que ahorita ya no te puedo explicar porque estoy interrumpiendo a los demás. Está la indicación en Classroom, dejé todo el documento, pero también está el video de tutoría. Por eso es que les pedí que estuvieran en tutoría para que les explicara. Y ahí les expliqué, contesté todas las dudas que ustedes tuvieran. Desafortunadamente, como me sacó la aplicación cuando estábamos iniciando, después ya no la grabé, pero subí otro video donde explicaba nuevamente el trabajo. Entonces, una entrada, rápidamente te la defino, una entrada es el antecedente, el previo a la entrevista. Entrevistas son preguntas y respuestas, pero cuando tú das el antecedente, una información previa, a eso se le llama entrada, pero tienen que hacerlo respecto a uno de sus compañeros. Piensen, aunque todavía no decidan que él va a ser el que va a contestar las preguntas, piensen que están entrevistándolo y creen una situación, porque en la entrada debe haber descripción y narración. Al contar algo están narrando, pero tienen que dar algunas descripciones.
Sí, gracias. Sí, de nada. Preguntan aquí que si las personas que van a entrevistar también tienen que hacer preguntas, sí. Entre todos tienen que diseñar las preguntas y ya después deciden a quién van a entrevistar. A lo mejor tiene que decir, cada quien manda 5 preguntas y si algunas se repiten, pues las eliminan, pero sí debe de tener por lo menos unas 15 preguntas, 20 preguntas para que llenen las 2 cuartillas. Sobre todo porque si las respuestas son de una sola línea, pues les va a costar trabajo llenar 2 cuartillas si solamente piensan en 5 o 6 preguntas. Maestra, yo tengo una duda. Nada más una persona la va a entrevistar, o sea, todos van a mandar sus preguntas, pero una persona específicamente tiene que entrevistar a la otra persona. Sí, ustedes, por ejemplo, puede decir, como había dicho, si eres del equipo de Eric, bueno, Zaira que entreviste a Eric, entre todos hacen las preguntas y le dicen, tú entrevístalo. Y entonces a lo mejor tú le haces la entrevista y él contesta. Ah, ok, entonces está bien, es que esa era mi duda. Gracias. Sí, y ya van a poner el nombre de los participantes, los que sí colaboraron o en las preguntas o fue quien redactó, ya lo pasó todo a Word y participaron, ponen el nombre de todos los integrantes, pero solo uno manda el trabajo. No me manden todo su trabajo porque es el mismo, solo uno y cuando yo abra la carátula veo quiénes son y a todos les pongo su calificación como lo hicimos en el anterior, en donde, aunque no enviaron trabajo, yo les mandé calificación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Porque estamos a 1 minuto de terminar. ¿No? Muy bien. Hasta luego, maestra. Sí. Sí, dime. No, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Bueno, chicos, me despido porque ya estamos a segundos de que termine la sesión. Que tengan una bonita tarde y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, muchachos, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.